Bien, mis amados hermanos, el tema de hoy, para todos los que han apuntado nuestra serie que llevamos a cabo, el tema de hoy se llama Aclarando mal entendidos. Es un tema muy necesario, pero quiero solamente tomar el hilo conductor de lo que vimos la semana pasada y que creo que todos Dios nos habló, ¿verdad? Que nos habló el Señor. Cómo Dios consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Se acuerdan que vimos en todas nuestras tribulaciones? Y Dios tiene diferentes propósitos en ese consuelo y en el permitir esa tribulación en nuestras vidas, que sí o sí estaremos pasando, sí o sí vamos a pasar, sí o sí ahí se presentarán. Es una aflicción con un propósito celestial, eterno. Es un propósito para los suyos, y sabemos que esos propósitos que Dios permite en nuestras vidas, esas aflicciones, pues es un trabajo que Él está haciendo en moldear el carácter, afirmar nuestra fe en obediencia. Lo vimos la semana pasada, pero también para ser consolados por Él y para nosotros consolar. Recuerdan muy bien, ¿verdad? Hace 8 días. Y eso fue maravilloso. Vimos cómo Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como ese principio tan hermoso que pudimos aprender solo de esto, que como todo lo que Dios nos da es para dar, todo. En este caso el consuelo, pero también la gracia, todo lo que hemos recibido de gracia. Tengo un poco de eco, si son tan amables. Pero hoy vamos a ver algo que sucede muy a menudo y más en nuestras vidas, y más en un mundo caído, y más con pensamientos afectados de alguna manera por el pecado en este mundo. Pensamientos que muchas veces se interponen o muchas veces toman prejuicios o muchas veces se anteponen a algo. Y hay una situación bien interesante que a mí me llamó mucho la atención. Por eso le puse este título de esta mañana, Aclarando malentendidos. Si yo le preguntara a todos ustedes que levantaran la mano, los que hayan pasado, los que estén pasando una situación así de un malentendido, estoy seguro que todos. Y de alguna manera ese malentendido, si no fue tratado, si no fue solucionado, hubo una fractura de una relación y que terminó mal. ¿En qué terminó? Terminó con la relación. Por eso les digo, no levanten la mano, pero estoy seguro que lo hemos experimentado, ¿sí o no? Lo hemos experimentado. Dios es muy sabio, hermanos. A mí me sorprende porque a Él no se le escapa nada de su conocimiento y desde luego Él sabe cómo somos como seres humanos. Somos, como les decía, con esa naturaleza caída, con nuestros sentidos y pensamientos manchados por el pecado, permítanme decirlo así. Por eso muchas veces predisponemos o nos dejamos influenciar por otras personas acerca de algo, de una situación, de un comentario, y nos desviamos totalmente. Y ahí nos vamos con esa corriente de pensamiento y lo tomamos. Y hay muchos ejemplos de eso en la vida cotidiana. Y lo tomamos y hay un malentendido y pues lo más normal es que nos dejemos de hablar. ¿Sí o no? Eso digo, lo más normal. Pero después de eso pues hay un enfriamiento y después de eso hay una fractura. Por eso les digo que Dios tan sabio como nuestro Dios, porque van a ver cómo extraemos principios de lo que acabamos de leer. Quiero decirles, esta carta, segunda carta tan personal que describe el corazón de un pastor, me ha impactado mucho en esto que hemos estado estudiando. Me ha impactado a mí como pastor. Me enseña mucho acerca de mi conducir con la iglesia. Me enseña mucho acerca de cómo debo de conducirme, de cómo debo de ser transparente, de cómo debo de vivir en verdad lo que predico. Este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, y en específico esta parte, esta sección, y que al final vamos a ver una partecita del segundo capítulo que también va hilado con esto, nos va a ayudar a lidiar con asuntos como estos, asuntos que muchas veces no sabemos solucionar,
y dijimos desde el inicio, yo les dije esta segunda carta, ya lo expliqué la vez pasada, muchos estudiosos le llaman la cuarta carta porque hay dos extraviadas, pero bueno, tomémoslo como venimos en la segunda carta. Y como yo les dije al inicio, vamos a agarrar la inercia de lo que hemos venido estudiando y aprendiendo de la primera carta, porque hoy vamos a ver cómo en el capítulo 16 unos comentarios que hizo el apóstol Pablo tienen esa relación directa con lo que hoy estamos hablando y con lo que hoy estamos viendo. Esta parte que vemos hoy de compartir del apóstol Pablo de ciertas experiencias que tanto él como tú y como yo vamos a vivir, que él vivió y que tú y yo vamos o hemos vivido o estamos viviendo por situaciones que a veces decimos y que por cosas que hoy vamos a entender no se llevaron a cabo, muchas veces crean conflictos o malos entendidos. Y yo quiero que entremos directo al desarrollo. Voy a empezar a leer el versículo 12, donde estamos iniciando, y lo van a ver. Yo le voy a pedir aquí a Miranda que lo pongamos en Nueva Traducción Viviente. En sus Biblias, en su Reina Valera dice, porque nuestra gloria, esa primera parte, y nuestra gloria se refiere a la satisfacción, motivo de orgullo del apóstol Pablo y de sus compañeros que compartían. Pero velo como dice en Nueva Traducción Viviente, dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. En Reina Valera dice, es esta el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Hermanos, vemos a Pablo cómo va a abordar un problema que se estaba presentando, y por eso le puse así, por un malentendido que había habido. Pablo tenía enemigos ahí dentro que compartían, que eran falsos maestros y se encargaban de inyectar veneno a las ovejas. Cuestiones como las que vamos a ver, Pablo lo aborda de una manera tan sabia con el Espíritu Santo, porque los corintios habían sido contagiados de pensamientos como decir, ¿ya ves cómo no cumple lo que dice? ¿Ya ves cómo es cambiante? ¿Ya ves? Es igual que todos. Date cuenta. No es el que tú dices que es. Estoy parafraseando, estoy haciendo esto para que tengamos un breve entendimiento de lo que estaba pasando y sucediendo. Pero quiero que veamos algo que para mí me sorprende, porque es la sabiduría de Dios. Es alguien entregado en el Señor, cómo aborda situaciones con la sabiduría de Dios. Pablo empieza abordando el problema de una manera, primero, no menciona lo que estaba sucediendo, no menciona el malentendido, que eso vamos a ver más adelante, sino lo que es aquí muy sorprendente, que empiece a dejarle claro a los corintios que su conciencia está tranquila respecto a todo el caso. Y quiero que veamos esto, porque fíjense, no es solamente una acción defensiva de Pablo, sino que él quiere dejar claro que lo que él ha hecho, que cómo se ha desenvuelto en la iglesia, lo ha hecho ante Dios y tiene algo dentro de él que le da tranquilidad, que es conciencia. Por eso vamos a empezar a aprender mucho desde aquí, porque tú y yo hemos pasado por situaciones así, de malentendidos. Y debemos de empezar a ver cómo Pablo y cómo Dios nos está enseñando acerca de estos malentendidos, cómo tener principios elementales para poder solucionarlos. Porque si nosotros hemos pasado por esto, cuando alguien, no sé, si te juzgan indebidamente, cuando se te señalan o cuando dicen, lo primero que tiene que llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, es que tenemos que empezarnos a ver cómo estamos por dentro y cómo lo podemos hacer. Hay cosas muy sencillas. Podemos hacer unas preguntas para nosotros mismos.
de lo que he hecho, de lo que mencionan, de lo que se dice o de esto, ¿hay algo de lo que Dios no esté de acuerdo con lo que dije o con lo que hice? Fíjense, ya esa es la meta máxima. ¿Hay algo con lo que Dios sepa que yo hice que no esté correcto, que no esté bien? ¿Realmente, otra pregunta pudiera ser, ¿realmente he hecho algo malo? Eso lo podemos hacer como ejercicio personal y así debe de ser, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque dependiendo de la respuesta que yo dé a estas preguntas, nuestro sistema de alarma, la conciencia, va a responder, me va a acusar. Y créanlo, hermanos, tú y yo lo sabemos, hay cosas que tú y yo a veces dijimos, hicimos y no estamos tranquilos. No estás tranquilo, a veces hasta el sueño se te va y vienes y dices, ¿cómo hice? ¿Cómo dije? ¿Por qué? No hubiera dicho eso, no, y quieres recuperar, pero ya lo hiciste, ya lo dijiste. ¿Estamos de acuerdo? Y la conciencia, ¡boom!, está ahí, el Hijo de Dios tiene la conciencia encendida hacia la voluntad del Señor, importante. Porque el que no, pues puede, ahorita vamos a ver, se justifica y puedes poner muchos peros. No, el Hijo de Dios, la conciencia espiritual, el Espíritu de Dios te va a estar diciendo, hiciste mal, no tenías que haber contestado, no tenías que haber dicho, no tenías que haber señalado, no tenías que haber asegurado algo que no viste, no tenías. ¿Y quién contra eso, hermanos? ¿Quién se puede esconder de Dios? Salmo 139, ¿a dónde me iré? En todos lados estás tú, si me voy para allá estás tú, si me voy en todos lados, ¿a dónde? ¿A dónde? Por lo tanto, si la respuesta es positiva a estas preguntas, pues hermanos, uno de los primeros pasos que debo de hacer, primero tengo que confesar esto ante Dios, arrepentirme, reconocer y admitir que hemos hecho algo mal. No podemos solucionar un conflicto, no podemos solucionar algo que a lo mejor se malentendió si yo no acepto mi culpabilidad, si yo no acepto mi parte que me corresponde. No puedo aceptarlo. Y eso tú y yo lo sabemos y lo entendemos, pero Dios nos los está diciendo a través de la Biblia. Fíjense qué sabio es Dios. ¿Cómo es Dios tan hermoso? Porque Pablo lo que está diciendo, mi conciencia está tranquila ante Dios. Él no se está justificando por Él. Él pone precisamente el parámetro mayor, que es Dios, el que nos dice, tú hiciste mal. El Espíritu Santo no lo podría inspirar a escribir algo que no fuera verdadero. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo que está escribiendo es verdad. Yo sé que puede haber muchos aspectos en los que nosotros nos enfrentamos en diversas situaciones, diversos eventos, diversas circunstancias, y a veces como que queremos justificarnos o como que queremos encontrarle algún, pero, o sea, sí, pero fíjate, mira, sí, está bien, pero ¿sabes lo que me hizo él? ¿O sabes lo que? O sea, no era así la intención. O sea, es que yo hice esto. Y empezamos. ¿Sabes por qué? Por el orgullo, por el corazón orgulloso. No hay humildad para decir, sí, cierto, tienes razón. Sí, Señor, tienes razón. Yo no puedo ocultarte nada. Y van a ver qué importante es tener la conciencia limpia ante Dios. Y es que hay muchas cosas que queremos hacer o que no hemos podido ver la gravedad del asunto de lo que hicimos o de lo que dijimos. Puede ser que hayas perdido el control en una conversación en la que llegó alguien usado por Dios y te dijo, hermana, hermano, eso no es así, no está bien. Y pierdas el control y te exaltes. Puede ser que hayas dicho algunas cosas crueles o desconsideradas. Es que ese hasta ni hermano es. ¿Cómo? Ya hasta Dios eres. Puede ser que hayas tomado represalias con alguien por lo que te dijeron, por lo que te imaginas, por lo que asumes, por lo que presumes, pero no por lo que Dios te dijo. Si ese es el caso, pues por ahí es donde debemos de empezar. Tenemos que tener una conciencia limpia, hermanos, limpia. Quiero empezar desarrollando qué es conciencia.
La palabra conciencia viene de la palabra griega, ahí, en este pasaje, no sé griego, suneidesis, así se escribe, suneidesis con S, que es la conciencia moral, a eso se refiere. Pero la etimología de la palabra conciencia es una palabra que se les llama yuxtapuesta, es decir, dos palabras integran una palabra. Con ciencia, con interno, ciencia, conocimiento. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un conocimiento de nosotros interno que nos está delatando, que verdaderamente hay algo que yo estoy ocultando, que hice y que no lo acepto. Si tienes al Espíritu Santo, sí o sí te va a delatar, hermano. No te va a dejar tranquilo. No te va a dejar tranquilo. Te va a llevar hasta que te arrodilles, que te postres, que te diga, no, arrepiéntete. ¿Sí o no? ¿Amén? No se me duerman. Despiértense. Ya se los dije, ¿eh? No aseguro que los traiga de nuevo, ¿eh? Uno de los reclamos que tenían contra Pablo, alguno de estos hermanos de Corintio, era el que era muy duro, muy autoritario con ellos. Por eso él le responde que él tiene limpia la conciencia. Cuando vayamos hacia el capítulo 10 de este capítulo 2, capítulo 10 de este 2:10, no, capítulo 10 de este libro, de esta carta, segunda carta, perdón, nos vamos a dar cuenta cómo en el versículo 8 Pablo les dice, muchos dicen que he abusado mi autoridad, pero mi autoridad no es para destrucción, es para edificación. Y se van a dar cuenta cómo Pablo, al final hoy van a ver este pasaje, cómo Pablo siempre lo ha hecho para eso, para edificación, para edificación. Les tuvo que hablar fuerte en la primera carta, que eso es lo que hermanos, seamos sinceros, a nadie le gusta que nos muestren nuestros errores. Todavía tenemos que crecer mucho hacia la humildad. Pastor, cuando vea algo de mí, dígamelo, y se lo dices y se enojan. Y dije se enojan porque muchos se van. De verdad, tenemos que crecer en humildad, no en conocimiento no, en humildad. Y eso Dios nos va a tomar. Muchos de los conflictos, precisamente aquí con los corintios, vienen de que no estaban dispuestos a limpiar sus conciencias desde el principio. ¿Qué carta de la primera carta que estudiamos? ¿Cuántos errores, cuántas situaciones, cuántas cosas vimos propias de una iglesia que estaba iniciando ante un mundo que estaba impactando en sus pensamientos, filosofías, todo? Entonces, claro que había una mezcolanza de muchas cosas, querían hacer las cosas a su manera, como quisieran. Y cuando llega Pablo a corregir, pues claro, se les hace duro y fuerte. Como muchos han dicho, es que no, así no es. Así se ofende la gente. ¿Sí? Por eso Pablo les responde de esta manera, que su testimonio daba evidencia de que su conciencia estaba limpia, su conciencia. Cuando examinó el comportamiento, dice Pablo, humilde y sincero que tuvieron él y sus colaboradores para con todo el mundo y en especial para con ellos, pues dice, yo tengo una conciencia tranquila. Pero esa conciencia tranquila, lo vuelvo a repetir, esto es bien importante, Dios nos las da. A Dios nadie lo puede engañar, hermanos, nadie, lo dice su palabra. A Dios no lo podemos manipular. A Dios no le podemos decir, ay, tú sabes que yo soy tu preferido, tu preferida. Sí, Diosito, tú sabes que te fallé, pero mira, tú sabes que... Bueno, no, hermanos, es un Dios justo, es un Dios santo. Es un Dios santo. Y con Él podemos engañar a todos, pero a Él no. Y eso me queda muy claro. A Dios nadie lo engaña, hermanos, nadie. Así que nos enseña mucho esto, hermanos. Nos enseña mucho que el Señor no contempla nada de lo que tú puedas haber hecho y de lo que tú puedas pensar que Él te pueda perdonar por lo que eres, por lo que hiciste. Él dice, mi camino es de esta manera. Yo se lo pedí, se lo exigí a mi hijo. Imagínate, a todos nosotros también. Nuestra conciencia tiene que estar tranquila.
Así es que Pablo no detecta ninguna desviación de su patrón normal de conducta, nada, nada, hermanos. Él es transparente, busca ser una persona abierta y directa, que no está tratando de ocultar nada, nada. Por eso él dice en este versículo 12, en Nueva Traducción Viviente, podemos decir con confianza y con conciencia limpia de que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. ¿Sabes? Ahí es cuando verdaderamente, se los dije en la vez pasada, nosotros vemos la autoridad de Pablo presentarse, y nosotros tenemos los que presentamos la palabra, tener esa autoridad, pero no una autoridad impuesta, no una autoridad demandada, no una autoridad exigida, es una autoridad dada por Dios. ¿Sabes cómo? Teniendo la conciencia limpia. Porque muchos pueden pararse y hablar elocuentemente, wow, tremendamente, y pueden hacer unos discursos maravillosos, pero de que tengan autoridad de Dios, lo dudo. ¿Y cómo se ve eso? En los frutos, en la iglesia, en todo. Amén. Así es que, hermanos, nosotros vemos que Pablo no intenta recurrir ni a la astucia, ni a la manipulación de lo que él llama la sabiduría humana. Simplemente él ha hecho lo que Dios le ha mandado hacer, y es algo que le ha ofendido a los corintios. Es algo. Pero quiere que sepan que ante su posición con Dios, él dice que su conciencia está limpia, está tranquila, está en paz. Por lo tanto, dice ahora en el versículo 13, nuestras cartas, escucha, ahí viene, Nueva Traducción Viviente, versículo 13, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas. ¿Se dan cuenta? Directo. No, lo que escribí. Ten cuidado con quién te juntas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, Pablo, ¿qué me quieres decir? Pues más claro ni el agua, ¿no? ¿Se acuerdan? En primera, y puedo decir muchas cosas que dijo Pablo. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Dense cuenta, esto me llama mucho la atención. A veces queremos, unos sermones rebuscados, rimbombantes, palabras bien teológicas, y sales y ¿qué te llevaste? No, el Señor quiere que entendamos. ¿Se dan cuenta? El Señor quiere que entendamos. Eso es lo que Él quiere, que tú entiendas, que yo entienda lo que Él quiere hablarnos. Eso es, así de fácil y sencillo, hermanos. Dice Pablo, espero que algún día nos entiendan plenamente. ¿Por qué? Fíjate hacia dónde va a ir Pablo, versículo 14. Aunque por ahora no nos entienden, entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. ¿Cuánta enseñanza hay aquí, mis hermanos? ¿Cuánta? Porque nosotros... Y hay mucha enseñanza en cómo solucionar esas pequeños problemas de malentendidos. Digo pequeños, porque si los dejamos pasar, si los dejamos crecer, ¿sabes qué? Se convierten en enormes bolas de nieve emocionales. Y tenemos unas batallas, y luego estamos, es que eso que dijo el pastor es por mí. Ya vas a ver, al rato cuando le hablemos a Patricia, no hay nadie aquí, ¿verdad? No, se me ocurre. ¿Sí hay? No, bueno. No sé. ¿Evodia? No me digas que hay una, no, por favor. Vas a ver, que le hable al rato, te vas a dar cuenta que sí era para mí. Porque ella sabe. Y ahí empiezas, y conjeturas, y empiezas, una maraña aquí y claro, se vuelven enormes bolas de nieve emocionales que con el paso del tiempo, escucha, tienen un potencial enorme de destrucción de relaciones. ¿Sí o no? Es un enorme potencial. Son pequeños, pero tienen un enorme potencial de destrucción de relaciones por no saber tratarlas. ¿Cuál primer paso? La humildad, la conciencia limpia. El apóstol Pablo espera que ellos sean capaces de captarlo todo cuando él les explique. Porque lo que él anhela es restaurar eso, un sentimiento que Pablo les dice orgullo mutuo.
El versículo 14 le dice que en el día del Señor, cuando el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Y esto les dije que para mí me alumbraba mucho, porque muchas veces cuando predicamos y les digo, yo sé que ahorita quizás no lo entiendan y te suene duro y te suene confrontante y que es para mí esto, pero algún día tú vas a entender que esto es en amor lo que se te está diciendo. Es en amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué día? El día del Señor Jesucristo. Va a ser revelado todo y te vas a dar cuenta, tenía razón. Y cuando Jesús te diga, ¿no escuchaste que yo te dije a través de ese vaso? A través de él te dije esto. ¿Y qué pensaste? No, que me hable Dios. Que sea él. Que venga con su caballo blanco y que se me... Aquí, no, hombre. No, hermanos. La tarea del pastor es de verdad difícil. Hay que estar muriendo todos los días, pidiéndole a Dios la dirección, corrigiendo lo que no debemos de escribir, quitándole la carne. Como me pasa en las madrugadas, me paro a quitarle la carne y dejar que el Espíritu hable. Porque no soy yo quien va a transformar, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Y yo no puedo manchar eso, amados hermanos. Pero tengo que ser firme, como en la reunión de oración. Dios me dijo esto ahorita. Y se dijo y pues claro, se siembra uno, pues claro, a nadie le gusta. El exhorto de Dios es fuerte, hermanos, pero es en amor, es en amor. Y algún día lo vamos a comprobar. Y esto es lo que todos los creyentes deberíamos de esforzarnos constantemente, a tener unas sanas relaciones en la iglesia, en el mundo. Tenemos que cultivar eso, sanas relaciones, hermano. Ahorita van a ver qué tan importante es, porque Pablo está haciendo un esfuerzo para aclarar este malentendido, porque él sabe de este asunto acerca de las relaciones personales. Hermanos, sinceramente, y por eso les digo, viene la confrontación. Aquí hay personas que ni se saludan, ni vienen, se van corriendo, nunca, oye, pues si se siéntanse con Dios. Siéntanse a hablar con Dios. Pero así es. No hay una interacción, le tienen miedo a no sé qué. ¿A que sean descubiertos? ¿A qué será? Pero hay un miedo o una afrenta de que eres más nivel. Dios hablando, El problema es eso, hermanos, que normalmente no nos esforzamos en esto. Lo tomamos a la ligera, en tener unas sanas relaciones. Algunas personas, cuando tienen conflictos de cualquier índole y más, de malentendidos, toman posturas como la siguiente: ¿sabes qué? Vamos a dejar que el tiempo solucione esto. ¿Sí o no? No, ¿sabes qué? Vamos a dejar que el tiempo solucione esto. Y ¿sabes qué? El tiempo no lo soluciona. No lo soluciona. Porque el corazón es engañoso, perverso. Y no olvida. No olvida. Y ahí está. Y sabes, lejos de que se solucione o se desvanezca ese problema, hay un enfriamiento en la relación. Y aquella relación que tenías y todo eso, hay un enfriamiento. Y esto me llevó a pensar y a Dios me lo mostraba, porque después del enfriamiento la relación tiende a morir. Escucha, después de un enfriamiento de una relación, la relación tiende a morir, es normal. Y Dios me lo puso muy de madrugada. Por eso Jesús le dice: te has olvidado de tu primer amor. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el enfriamiento, que es olvidarse del primer amor, la relación se acaba. Y qué peligroso es eso. Qué peligroso es que vengas cada mes, cada 15, cada 20, cada vez, y que te creas muy sabio en tu propia sabiduría y que tú creas que puedes quitarle lo que dice Hebreos de no dejarse de congregar. Qué peligroso es eso. ¿Están de acuerdo? Pero Dios sabe, dice, Dios conoce mi corazón. Por eso te está hablando Dios al corazón hoy, directo, porque lo conoce.
Así es que, hermanos, nosotros tenemos que ver este problema que no es a la ligera para Dios. Los malos entendidos, las situaciones de que no, tenemos que solucionarlas. Ya vimos cómo dar el primer paso, porque ahí está el problema. El problema está en el corazón. Esa mala semilla luego brota, luego llegan, y como está ahí el malentendido y está en el corazón oculto, cuando está ahí, ¿sabes? A veces tú piensas que ya se olvidó, pero de un momento a otro explotas, estallas contra la persona, ya sea esposo, esposa, ya sea hermano, pastor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me puse así? ¿Sabes por qué? Porque no solucionaste lo que tenías que haber solucionado desde el principio, lo dejaste pasar. Pensaste que el tiempo se iba a encargar de eso, pero el tiempo se encargó de que esa semilla fuera creciendo. Y cuando tú no te diste cuenta, ¡pum!, salió a flote. Demasiado tarde. Cuando pudiste haber dicho, Padre, perdóname, yo fui. Y Señor, y si no fui, Padre, perdóname, ayúdame a solucionar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A veces así sucede, hermanos. Inesperadamente te enojas con alguien y explotas y no entiendes por qué, pero es porque algo se dejó sin resolver. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso es que Dios nos hable de esta manera y nos esté enseñando hoy, que nos diga, aguas, yo quiero un pueblo santo, santo, santo en todas sus extensiones, en todas. Por eso los injerté a un cuerpo, para que aprendan a pulirse hombre con hombre, para que aprendan a perdonarse, para que aprendan a soportarse, pero sobre todas las cosas para que aprendan a amarse. Hermanos, fíjense, si estamos, ¿a poco no te quedas? A veces cuando tú tienes un conflicto con alguien, pasa en los esposos, yo se los he dicho mucho, a veces tienes una diferencia con tu esposo o tu esposa y tú te vas al trabajo y ya estás toda desesperada y estás todo ansioso y tú estás viendo el teléfono, ya que me escriba para pedir perdón, ¿no? Estás ansioso porque quieres ya solucionar eso, quieres llegar a tener ya paz en el corazón, porque sabes que hubo un malentendido, hubo un conflicto y que tú tienes que solucionar, y por eso andamos así agitados. ¿O no les pasa a ustedes? Sí, hermano, sí pasa. Así es que debo de entender que si yo no tengo una correcta relación con Dios, no voy a tener una correcta relación con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con el pastor, con todos. No, puro fingimiento. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por eso Dios nos habla hoy. Fíjate cómo es tan hermoso Dios. Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, leámoslo, hermanos. Si alguno dice, ¿qué dice? Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así de simple y sencillo. Así de simple y sencillo. No, es que Dios es todo, mi todo, mi todo. Pero este hermano, ay, ¿cómo me entiende? De veras que hoy, ya que se lo lleve el Señor. ¿No? Así somos. Y yo digo hermano porque puede ser esposo, esposa, no sé, suegro, suegra, no sé, hermano, no. Yo bendigo a mi suegra, es una hermosura de mujer. La bendigo, de veras, es una hermosura de veras. Y estoy seguro que ustedes también tienen lo suyo. Pero hermanos, Jesús es claro para que no vivamos en una religiosidad. No vengamos aquí a levantar las manos, llorar y decir, sí, Señor, y tengo una desastre de relaciones aquí, allá afuera, en el trabajo, por todos lados. ¿Cómo? Dice el Señor, ¿cómo? Eso no es así. Mateo 5, 23, 24. ¿Te la sabes de memoria? ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? Escucha lo que dice. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes, ¿qué, hermanos? Tu ofrenda al altar. Si es que traes, dice el Señor. Bueno, perdón. Si traes tu ofrenda al altar y allí, ¿qué dice? Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti.
Espérate, dice, no hagas, mejor gástatelo en un restaurante, vete. Eso ni te lo voy a tomar en cuenta. No hagas eso. Déjala ahí, dice el Señor, delante del altar. Ve y reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Vean la importancia de Dios sobre las relaciones. Vean la importancia, la coherencia que debemos de ser. Debemos de ser coherentes. Debemos de ser de una sola pieza. Debemos de entender que Dios nos observa, nos ve y nos conoce. ¿No te da temblor eso? ¿No te da temblor eso? Tú que dices conocer mucho la palabra y todo, ¿no te da temblor que Dios sabe cómo andas verdaderamente? Ahí es donde dices, no, Señor, tú estás pidiendo y demandando algo más. No solamente pasar y hacer una oración y decir, sí, Señor, creo. No, estás demandando más allá de todo esto, más. Una vida verdadera en ti, santa. Qué hermoso principio nos da Dios. Aquí con este solo versículo, Él quiere que mantengamos saludables nuestras relaciones. Eso Él quiere. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes algo contra un hermano y tú al momento que tú conoces esto y depositas ofrendas y dices, pero así te quedas. Bueno, Señor, no, dice el Señor, no es conmigo. Ve y arréglalo. Ve y solucionalo. Ve, ándale, sé humilde. Pero es que yo no lo hice humilde. Tú da el paso. Tú da el paso, sé humilde. ¿Tú eres mi hijo o no? Sí, Señor. Entonces, pero el otro no es tu hijo, yo lo sé, pero pues te lo puedo ganar a través de ti. ¿Cómo? Con humildad, con obediencia. Dios nos está diciendo en pocas palabras, ¿quieres tener una relación conmigo? Dice el Señor, arregla tus relaciones en la tierra. ¿Se entiende? Eso es lo que nos está diciendo. Vean lo que dice Proverbios 25, nueva traducción viviente, versículo 21. Proverbios 25, versículo 21. Si tus enemigos tienen hambre, ¿qué dice? Dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Y versículo 22, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. ¿Sabes qué dice el Señor? No me digas que es tu enemigo, también trátalo y trátalo bien. Porque la vergüenza que yo le voy a hacer pasar porque le estoy demostrando que yo estoy mandándote a ti, Él lo va a saber en su corazón. Es una vergüenza que solo Él y yo vamos a saber, dice Dios. Pero tú sé obediente y haz las cosas como yo te estoy mandando. No para que Él pase vergüenza, es para que yo haga mi función. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios quiere. Vean de dónde estoy desarrollando esto. No me estoy desviando porque es necesario que entendamos cómo Pablo sabía. Porque él mismo había conocido la ley y él mismo escribió Romanos 12, versículo 18 y 19, traducción lenguaje actual. Escucha, Pablo lo escribió a los romanos. Hagan todo lo posible por vivir ¿en qué? En paz, ¿con quién? Con todo el mundo. Hagan lo posible. Todo lo posible. Queridos hermanos, dice el versículo 19, no busquen la venganza. Dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada uno su merecido. Tuve que hacer un extracto de ahí para entender la importancia de lo que tenemos que tener saludables en nuestras relaciones. Así es que si tu esposo o tu esposa te lleva a límites, tienes que tener paz. Tienes que tener paz. Tienes que morir a tu ego, a tu orgullo, a tu soberbia. Pero acuérdate, Dios nos mandó a paz. Cuando ya hay violencia, ya no podemos. Dios debe de dar sabiduría en eso. Dios debe de dar sabiduría. Pero sobre todas las cosas, Dios siempre nos manda a perdonar, sobre todas las cosas. Dios va a hablar a cada una y a cada uno sobre su situación particular, pero Él te está pidiendo, sé como yo en tus relaciones, no dejes malentendidos, actúa
transparentemente, sé genuino, habla lo que es. No des así mensajes como que, no, di lo que es directamente. Por eso a veces como que, y vengan a los que quieran venir a servidores, aquí pregúntenles. Ahí somos, pues esos van enseñanzas al corazón, directas, porque Dios demanda gente humilde, sana, limpia, que entienda todos estos principios. Por eso retomo el versículo 13 y 14 que estamos leyendo de 2 de Corintios 2, 13 y 14. Nuestras cartas fueron transparentes, dice en Nueva Traducción Viviente, y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día lo entiendan plenamente. Y después Pablo dice, sé que algún día lo entenderán. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo quería que los corintios corroboraran que todo lo que ellos leían en sus enseñanzas de Pablo, en las cartas, en la primera carta, tenía una congruencia. Escucha, esto es bien importante, esto es importante, se los dije, Dios me ha estado hablando mucho en estas cartas a mí como pastor. Esto es muy importante porque las enseñanzas que un ministro, un pastor da en el púlpito tienen que ser congruentes con la vida del ministro o del pastor. Y a eso se le llama sana doctrina. ¿Quieres tener una sana doctrina? Que el que te predica, que el que te enseña, lo viva. ¿Escuchaste? Porque si no, podemos poner aquí una grabadora que nos lea la Biblia y que nos las traduzca y es lo mismo. No, hermanos, Dios ocupa personas verdaderas, ministros verdaderos levantados por el Señor. Cometemos errores muchos, pecados sí. Nos arrepentimos hacia el Señor, vamos al trono de la gracia y decimos, hermanos, perdónenme, la regué. Oye, dije esto, oye, actué así. No, pues tenemos que hacerlo, hermanos. Pero es esto lo que Pablo estaba pidiendo en los Corintios. Van a corroborar que mi conducta, que mis cartas, que todo lo que dije es de una manera pues congruente con lo que yo digo y con lo que yo vivo. Por lo tanto, deberían de estar seguros de que todo lo que ellos estaban leyendo o lo que estaban recibiendo venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios y eso es lo que les enseñaba y eso es lo que Pablo decía, que ambas partes en un futuro, ambas partes, la congregación y el pastor, se iban a sentir orgullosos de ambas partes. La congregación de su pastor y el pastor de su congregación. ¿Por qué? Porque así era la relación. Versículo 16, 15 y 16. Sigo leyendo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. En Nueva Traducción Viviente. Miren, hermanos, tenemos que recordar, se los dije al inicio, que esta carta tiene hilación directa con la primera carta en el capítulo 16. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo Pablo estaba levantando una ofrenda para las iglesias en Jerusalén a favor de los hermanos de allá? ¿Se acuerdan? Él había prometido recoger después de Macedonia con la confianza que él tenía en su testimonio y en su conciencia, tranquila, limpia. Entonces, por lo tanto, él se disponía a pasar 2 veces a Corinto para que los corintios tuvieran una segunda gracia, como le llama, gracia, una segunda bendición. Hay muchos muchos estudiosos se refieren a esta segunda gracia como la bendición de poder recibir al apóstol Pablo 2 veces. Hay otros, y yo ahí me inclino mucho porque por el contexto en el que viene es de que ellos podrían ofrendar nuevamente. Y si aplicamos la palabra de Dios, que hay más bendición en el dar que en el recibir, pues entendemos que había una doble bendición, porque el dar es una bendición, ¿lo saben? Así es que Pablo estaba diciendo esto, pero mira, después Pablo, voy a retomar un poco lo del capítulo 1, versículo 16, en Reina Valera, dice, iré a vosotros cuando haya, capítulo 1, 16, perdón, la primera carta, capítulo 16, versículo 5, perdón, porque luego me regaña Miri, se equivocó, pastor. No es cierto. Dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Lo que estábamos leyendo ya en la segunda carta, ¿se dan cuenta?
Versículo 7, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Con eso creo que tendríamos que tener ya todo el entendimiento de todo esto. Si el Señor lo permite, versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Ya lo estudiamos, ya no regreso, pero quiero que entendamos por qué Pablo les está diciendo y les está explicando que ya no volvió a pasar. De ahí venía el descontento. Los corintios se alteraron porque para ellos Pablo había cambiado de planes y estaba siendo señalado por ser cambiante, y que su sí no era un sí y que su no nunca era no, nunca era seguro. Eso decían en pocas palabras. ¿Escuchaste? Ese era el problema. ¿Escuchaste, hermanos? ¿Escucharon? Ese era el problema. Ese era el malentendido. Pero claro, los falsos maestros ocupan de todo. Satanás es muy astuto, hermanos. ¿Ya viste lo que dijo el pastor? ¿Te acuerdas que dijo, no va a haber reunión de servidores? Y no nos citó hoy a las 10. ¿Ya ves cómo es de cambiante? Nunca se sabe con él. Sí. Su sí no es un sí, ¿eh? Y su no nunca es seguro. Es lo mismo que para Pablo. Dios hablando, ¿verdad? Hermanos, estamos sujetos a la voluntad de Dios. El que es guiado por el Espíritu, cosas del Espíritu hace. Lo que el Espíritu le manda hacer. Fíjate cómo lo dice 2 de Corintios 1, 17, en Nueva Traducción Viviente, cómo dice este descontento que ellos tenían. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Esa es una de las instrucciones necesarias para un pastor y un ministro. No hacer planes a la ligera. Hoy hablé con los servidores y para que sepa la iglesia, ya mañana tenemos la acción de hacer la propuesta para la segunda planta. Les pido que oren. No hemos hecho planes a la ligera. Hemos estado orando por tiempo, y si es la voluntad de Dios se abrirá la puerta. Amén. Así es que oren por eso. No hacemos planes a la ligera. Sigue diciendo Pablo, piensan que soy como la gente del mundo que dice sí. ¿Cómo dice, hermanos? Cuando en realidad quiere decir, hermano, ¿puedo contar contigo para ¿cuándo? Sí. Sí. Oye, hay que venir. Es como el niño, párate. No, y se para y todo. Él sigue sentado mentalmente. O sea, dicen sí, pero no. Así es. Qué importante es el corazón en todos los aspectos. Qué importante es la convicción, ¿no? Qué importante es eso. O sea, sí, Pablo había deseado poder haber ido a Corinto, pero no había llegado allí porque su itinerario había sido cambiado. Había sido dirigido por alguien más, por quien debe de dirigir la obra. La obra la dirige Dios, el Espíritu Santo. No la dirige el corazón, no la dirige la emoción. Por eso caemos, por eso erramos, por eso hacemos cada situación, cada desastre en la iglesia, cada toma de decisión, cada imposición, no. La obra la dirige el Espíritu Santo, amados hermanos. Siempre. Así es que Pablo sí había deseado, pero pues no. Pablo fue redirigido por alguien, por el Espíritu. Fíjate, Pablo lo adelantó en el capítulo 2 de esta segunda carta, versículo 1 en Nueva Traducción Viviente, dice, es que me enredo con tantas palabras, pero bueno, dice, así que decidí, ¿qué dice, hermanos? Que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Esto nos va a dar un entendimiento muy hermoso, porque hubo cambio de planes. Pero dense cuenta y no pierdan el sentido y el propósito de la enseñanza. Soluciona aquellas situaciones que a veces hay malentendidos. Soluciónalo como como Dios nos está enseñando. Así es que cuando Pablo hizo esos cambios, ¿qué crees? Los oponentes aprovecharon a la ocasión, dijeron, de aquí, ahí está. Velo, igualito que los del mundo. Ahí está, te lo dije.
Así es Él de cambiante, no sabes. A veces dice voy a ir para allá y después va para allá. No, voy a ir hacia no, y voy para allá. ¿Se acuerdan en Hechos? Pero el Espíritu me prohibió, pero el Espíritu no me dejó, pero el Espíritu... Es un hombre de Dios, hermanos, el que se deja guiar por el Espíritu. Los que no están en el Espíritu critican, señalan, juzgan a la ligera. Pero cuando estás en el Espíritu, hermanos, tú eres oveja, tú tienes al Espíritu Santo y tú puedes discernir si esto viene de Dios o no. Las ovejas no son tontas, créanlo, se los digo con todo el amor. No, hermanos, tienen al Espíritu Santo, tú y yo somos iguales y tú puedes entender lo que Dios está hablando el día de hoy y puedes decir, sí, claro, claro. Hay situaciones que yo a veces les explico, hermanos, discúlpenme, se me pasó el tiempo como anoche. Pues sí, hermanos, vengo de consejería desde el viernes, vengo de trabajo, vengo de esto y el otro, y todavía dar clases de fútbol a los chavos. Ya está bien, perdimos, ya, pero por este año, ¿sale? Necesitan entrenar los papás, por favor. Pero hermanos, Pablo estaba reafirmando su sinceridad. Él les dice que cuando él decía sí, su sí era sí, y cuando decía no, su no era no. ¿Y cuánto tenemos que aprender tú y yo de esto? Y no me quiero desalejar de esto. No puedo desaprovechar esta oportunidad para que Dios nos hable y nos enseñe de esto. Porque no se puede confiar en muchos, porque no, su sí no es un sí y su no sigue siendo seguro. Es más, a veces no sabemos decir no, y eso es también una falta muy fuerte. Oye, hermano, ¿será que crees que puedas? No, bueno, sí, no, déjame ver, yo me acomodo, sí, no puedo, hermano, sinceramente no puedo, se me complica. Gloria a Dios. Hermano, sí puedo, confía, tú tranquilo, déjamelo, yo puedo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Hay mucho que aprender de esto, mucho. Es impactante ver cómo esto ha escrito hace 2000 años, hoy nos sigue confrontando por el pecado, porque así somos. Somos de, ya me voy a meter al de maestros y ya ni te conectas. No te sientas, ya voy a hacer esto y no. Ya voy a llegar temprano. Ay, no volteé a ver. Uno de los mayores problemas de los cristianos es eso. No somos confiables. Nos falta credibilidad ahí. Nos falta esa firmeza. Nos falta tener este entendimiento. Pero sabes, y no te sientas, sobre todo los más jóvenes. Hoy muy difícil que estos jóvenes de estas temporadas cumplan con sus compromisos. Estamos forjando a estos jóvenes para que sean verdaderamente, tengan a Dios primeramente sobre todas las cosas, que cumplan con sus compromisos, pero los papás tienen que modelar ese sí y ese no. Tenemos que modelar, esto se trata de modelar, sí se entiende por modelar, ¿verdad? Vivir. No, sí, cuenta conmigo, ahí voy a estar. Sí, claro. Hermanos, necesitamos ver esto porque es sorprendente y a veces sí llega a desalentar, sí llega a ver cómo nosotros esperábamos la ayuda, esperábamos que vinieran y no hay compromiso, no hay cumplimiento. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude a que tengamos que hacer los cambios necesarios. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Necesitamos hombres y mujeres creyentes que cuando digan algo mantengan su palabra y la cumplan. Obviamente si Dios les dice, oye, di esto, y que después el Señor, oye, opina esto, vamos a hacer esto. Hermanos, ustedes tienen al Espíritu, pero cuando el Espíritu da testimonio, el Espíritu te da, al que le dices, se lo confirma. Pero cuando tú mientes, el Espíritu te revela, aguas. Por lo regular siempre lo he aprendido mucho en consejería. Lo que yo más pido cuando estén entrando, Señor, revélame tu verdad, Padre. Revélame tu verdad. Yo no lo veo, pero tú sí. Revélame tu verdad.
¿Y si les digo que sí lo hace? ¿No lo creen? Sí lo hace. Sí lo hace, hermanos. Porque es su obra. ¿Sabes qué hace Pablo? Apoya su argumento de una manera teológica hermosa. Escucha, fíjate cómo entra. Versículo 18 y 19, nueva traducción viviente de este capítulo 2. Tan cierto como que Dios es fiel. Wow. ¿Cómo a quién pone por delante? O sea, mi sí es sí, tan cierto como que Dios es fiel. ¿Alguien duda de que Dios es fiel? Pablo está diciendo, mi sí es tan pesado como que Dios es fiel. Nuestra palabra, ustedes, no oscila entre el sí y el no. No hay una variación, no hay una duda, no. Tan cierto como que Dios es fiel. Versículo 19, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, siendo Él sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo, hermanos? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cristo es el sí de Dios. Entiéndase, Cristo es la promesa cumplida de Dios. Cristo cumplió todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Cristo lo hizo sí. ¿No le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Pablo está apoyando todo lo que él había dicho, todo lo que él había predicado, el evangelio, en algo glorioso, en algo positivo, que era un sí. El evangelio es algo que Dios ha hecho para nosotros y consiste, como tú sabes, en buenas noticias. No solo tenemos a un Dios fiel, se escucha, no solo tenemos a un Dios fiel, sino tenemos a un Señor Jesucristo seguro. De acuerdo a esto, pues Cristo está disponible para todos, hermanos. Cristo está disponible y se convierte en una realidad cuando tú y yo empezamos a experimentar eso. Cuando tú y yo somos tocados por el Espíritu Santo y tú y yo decidimos caminar en Cristo, estar en Él, empiezas a tomar las promesas que tú has leído, que tú has escuchado, y tú dices amén, amén, Señor. Dice, porque yo sé mis planes, que no son de mal, sino para bien. Y tú dices, Señor, amén, yo quiero esa promesa en mi vida, ¿o no? Amén. Y tú dices, amén, claro, porque tú dices, esas promesas siempre son de esa manera. Todo se cumplió en Cristo. Lo decía yo ayer con los jóvenes en la reunión juvenil. Miqueas 5:2 anuncia algo de lo que iba a cumplir Dios después. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba anunciando que ya venía el Mesías, que iba a venir tiempo después, y que el Mesías ya existía desde antes, en la eternidad, que junto con el Señor, junto con Dios, junto con el Espíritu Santo y Él, ahí los tres, en esa Trinidad perfecta, ahí estaban diciendo, sí, Señor, envíame a mí, yo voy, Padre, yo hago esa labor. Estoy parafraseando. Y luego Juan 7:42 dice, se cumple, dice, no dice la Escritura, cuando están discutiendo ahí todos, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hermanos, todo lo que el Señor nuestro Dios prometió de Cristo, en Cristo se cumplió. Todo. Y todo lo que Cristo ha prometido y todo lo que Dios ha prometido para su pueblo, se cumplirá. Pero ¿qué necesitamos para eso? Pues obediencia, fe, camino. ¿Me explico? Porque es hermoso escuchar sus promesas. ¿Cómo cuáles, pastor? Una hermosa que tú y yo vivimos y que tú y yo entendemos, y por lo cual hoy decimos amén. Y por si no alguna vez no lo has escuchado, para que sepas por qué tienes que estar, por qué tienes que declarar con tu boca. Dice Romanos 10:9. Fíjate, tú y yo lo sabemos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, a ver, ¿cómo dice? Todo aquel.
no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor, ¿qué? ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos viven esa promesa? Por Él estamos aquí, por esta promesa, hermanos. Se hizo realidad en nuestra vida. Nosotros proclamamos su nombre, declaramos su nombre, invocamos su nombre, creímos en Él, pero ahora necesitamos vivir en Él, en obediencia. No solo es una oración, no solo es una declaración con la boca, es una vida transformada, es un cambio de mente, es un cambio de rumbo. Esas promesas se cumplen en nosotros. Por lo tanto, hermanos, aquí me preocupa mucho hoy en día, porque muchos han creído acerca de una doctrina que Dios tiene elección sobre unos y que ya tiene unas. Ahorita está muy fuerte esto y nos están instruyendo y nos están pidiendo que reforcemos. Tengan cuidado, la humedad se mete por todo. Y a veces nos creemos muy doctos, pero nosotros, el Espíritu da testimonio y sabemos por dónde anda caminando, la humedad. Dios nos muestra, porque Dios, si cree en esa doctrina que solamente hay unos elegidos, y por lo tanto, como eres salvo y siempre salvo, pues te puedes hasta suicidar. ¿Lo creen? Así, eso no, desde luego que no lo queremos, no, Dios está en contra de eso. Pero hay quienes creen eso y está sucediendo en jóvenes. Sean sabios, yo no voy a prohibir nada, solo Dios les tiene que revelar a ustedes lo que ven, lo que escuchan, a quienes siguen, a quienes ven. Ni oran por ti, ni te conocen. Y tu idolatría, Dios tarde que temprano se encarga de quitar del altar y levantar a Jesús, y por eso los quita. Esa idolatría, hermanos, esa idolatría que tú tienes sobre algunos de esta doctrina, analízala con Dios y que Dios te hable hoy. Si no, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos? Todo. Y le quieren encontrar la explicación, ¿no? Todos, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que hermosas promesas de nuestro Señor para su pueblo, para todo aquel que en Él cree. Retomo de nuevo el versículo 18 y 19 de Pablo de este capítulo 2. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra para ustedes no oscila entre el sí y el no. Y puso la teología, puso el máximo ejemplo, Cristo, y es la promesa cumplida de Dios, o sea, es el sí de Dios, el sí verdadero. Y por eso Pablo dice: yo no oscilo entre el sí y el no, ni mis colaboradores. Todo lo que hemos predicado y todo lo que vivimos es sí o no. Pero entiéndase, lo que te están injertando, pensamientos, esa situación que te están metiendo, esos pensamientos, eso que quiere dividir, eso viene del mal, eso viene del diablo. Pablo está preocupado en solucionar estos malentendidos y lo está haciendo de la manera como debemos de actuar tú y yo. Humildad, aceptar nuestros errores si hubo, después entender quién es Cristo en nuestras vidas para demostrar que es Cristo en nosotros y no nosotros queriendo ganar la contienda, que lo que hemos hecho es a través de Cristo, que lo que hacemos, que nuestro actuar, que nuestro hablar, que nuestro pensar, que todo es porque Cristo está a un lado, está de mí, está conmigo, y yo no podría hacer algo que vaya en contra de lo que Cristo es, porque entonces sí, yo ya no tendría verdaderamente esa credibilidad ante nadie, porque van a decir: no, no le creo nada, no, este es bien tramposo. No, hermanos, ¿queremos tener autoridad de Dios? Sé obediente, sé fiel a Dios, sé transparente, sé genuino, sé de una sola pieza. ¿Quieres tener autoridad? Ahí está, hermanos, ahí está. Es eso, hermanos. Pablo nos está diciendo que Dios nos da una promesa en Cristo. ¿Y
¿Cuántas promesas hay en Cristo? Muchísimas. Nosotros podemos leer y podemos decir, sí, Señor, amén, Padre. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero estar en ti. Yo quiero estar en ti. Somos nosotros los que decimos el amén. Dios hace realidad esas dádivas positivas que Él promete dar en su Hijo cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros caminamos hacia adelante en fe, en obediencia. Hermanos, de otra manera, la bendición sin obediencia no llega. ¿Me expliqué? Pues lo dice la palabra. Así es que cuando tú y yo meditamos en esas promesas de Dios, ¿sabes quién se encarga de que tú y yo lo discernamos y que tú y yo lo entendamos y que tú y yo querramos vivir? El Espíritu Santo. Cuando tú estudias la palabra, cuando escuchas hoy una prédica y tú dices, sí, es cierto, yo de verdad quiero una familia en el temor del Señor. Los tiempos no vienen bien, se avecinan tiempos, pues como la palabra dice, tiempos peligrosos. Yo no podré estar vigilando a mi hijo en la escuela, qué está viendo, con quién se está juntando, qué están haciendo, cómo es que se relaciona. Yo no, pero Dios sí. Y Dios me demanda a mí a esforzarme de día y de noche. Enséñale cuando vayas por el camino, cuando regreses en la noche, muéstrale. Pero tú vive la palabra, te dice Padre, a la mamá también. Pero si Dios quiere si tú quieres que Dios respalde esa promesa, sé obediente a lo que Él pide. Así es que, hermanos, al meditar en las promesas, pues tenemos que entender esto, que Dios nos da el Espíritu Santo para el entendimiento y la aplicación de ellas en nuestras vidas. Ahora quiero que relacionemos esto con el contexto de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? ¿Por qué cambió el plan Pablo? ¿Por qué? Porque los corintios querían saber, oye, ¿qué pasó? Porque tú nos dijiste que ibas a venir de nuevo. Tú nos prometiste que llegarías. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que iba a ir directamente a Corinto y visitaría 2 veces la ciudad? Pero en lugar de eso no fue, sino que se fue a Macedonia y solamente fue una vez. Bueno, Pablo ha estado diciendo que fue el Espíritu de Dios que abrió sus ojos. En el versículo 21 vemos algo que nos deja este entendimiento, pero ahorita lo vamos a desarrollar muy rápido. Versículo 21 de Nueva Traducción Viviente: es Dios quien nos capacita. ¿Se dan cuenta? Es Dios quien nos capacita, nos dirige, nos enseña, nos guía. Eso quiere decir, junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón con un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. En su Reina Valera habla acerca de las arras, que el Espíritu Santo nos selló y que somos las arras de Él. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Sabes qué le está diciendo? Que tú y yo tenemos al Espíritu Santo y que Él es el que nos guía. Él es el que nos dirige. Él es el que nos conduce. Entonces Pablo entiende y les hace ver que él no fue por esta situación. Y en el versículo 23 de este capítulo 1 hasta el versículo 4, escucha, hasta el versículo 4 del capítulo 2, nos dice las 2 cosas que el Espíritu le mostró, que hicieron, por qué tuvo que cambiar de parecer. Y quiero que veamos esto porque es algo hermoso, de una manera muy práctica, cómo Dios obra en aquella persona, en aquel ministro, en aquel pastor que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Escucha el versículo 23, dice: ahora pongo a Dios por testigo. Wow. No, hombre, ya poner a Dios por testigo es estar metido ya en los terrenos de Dios totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora pongo a Dios por testigo de que, ¿qué, hermanos? De que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue ¿para qué? Para ahorrarles una severa reprimenda, o sea, un regaño más. Escucha, esta es la razón número 1. O sea, ahí les está explicando por qué. Lo primero, ¿por qué no fue? Versículo 24. Pero eso no significa, estoy leyendo el 24, que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. ¿Sabes lo que está diciendo aquí prácticamente? Que Pablo se contuvo de ir, al ser guiado por el Espíritu,
para no dirigirlos Él en la carne y que ellos pudieran tener convicción y no un seguir al hombre. Escucha, esto es, vaya ya, esto es hermoso. Pablo está diciendo, sabes, yo no quise ir porque si yo hubiera ido con mi autoridad apostólica, con mi postura al Señor, tú me ibas a obedecer a mí y no ibas a estar convencido de lo que yo te había escrito. Por eso el Espíritu Santo me dijo, deja que yo haga mi obra para que sea yo quien los convenza y no seas tú entorpeciendo mi obra. ¿Se entiende? Sí. Qué hermoso es esto, hermano. ¿Sabes por qué es hermoso? Porque esto es un principio importante para mí como pastor y que se los digo muy, muy repetidamente. Yo no gobierno vidas. Yo no gobierno vidas. Ponemos la línea, ponemos la palabra de Dios hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que dirigirnos. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está demandando? Pero ustedes tienen el libre albedrío y ustedes eligen. Ustedes eligen. Aquí el apóstol Pablo está aclarando esas posturas mal entendidas hoy en la iglesia de nuestros días, donde el ministro, el pastor es el gobernador de vidas, no puede salir ni de vacaciones, no puedes hacer esto, no a esto, no al otro. O sea, es una restricción total de la carne, de la persona y no del Espíritu Santo. Y por eso la obra está muerta, entiéndanlo, porque el Espíritu da vida. El Espíritu da vida, hermanos. Cuando el hombre dirige lo que es del Señor, la obra está muerta. Por eso esto para mí es, wow, Señor, gloria a Dios por tu palabra, amado Padre, gloria a Dios porque me enseñas a que yo nunca meta la mano en tu obra. Que seas tú dirigiendo, que seas tú encaminando a las ovejas, que me des esa luz, no me quites tu luz, no me quites tu espíritu, Señor. Enséñame, muéstrame lo que tenemos que enseñar, Padre, hacia dónde ir, pero que no sea yo en la carne, que seas tú. Pablo dice, miren, ¿sabes algo? Yo no soy su gobernador, yo no soy su jefe. Si yo hubiera ido, lo hubieran hecho, lo hubieran obedecido por temor a mí. Y no por convicción al Señor. Así que no fui para que pudiera preservarles la libertad de hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Esto es maravilloso y hermoso. Si él hubiera ido, pues sabes, pues lo hubieran obedecido sin duda. Porque como dice Pablo, para ahorrarles otra reprienda fuerte, otra exhortación. Y luego él dice en el versículo 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe están firmes. ¿Sabes? Esto a mí siempre me recuerda algo muy importante. Siempre tengo presente esto. Yo no soy su jefe, no soy su gobernador. Esto no es una empresa. Esta es la iglesia del Señor. Él la dirige, Él la manda, Él la guía. Pero para esto hay que estar en Dios y en el Espíritu. Para que sea Él dirigiendo, Él guiando. Para que no sea yo en la carne. Esto es hermoso y me recuerda a 1 de Pedro 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, escucha, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, así es, sino con ánimo pronto, claro. No como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, gloria a Dios por mi Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Amén, Señor, gloria a Dios. Que Dios guarde nuestras vidas, nuestros corazones de querer gobernar esto y estar en el púlpito para ser mostrados nosotros, vistos nosotros, alumbrados nosotros. Que Dios quite eso de nuestra mente y corazón, que sea Él que se vea siempre. Denle un aplauso al Señor. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 1, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Escuche, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará?
Por cierto, no será alguien que yo haya entristecido, es decir, no va a haber nadie quien pueda alegrarme porque pues yo los entristecí. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando lleguen no me causen tristeza los mismos que deberían de darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. ¿Se dan cuenta? Ya ven por qué. Hermanos, no tengamos cara de limón. Versículo 4: escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido. ¿Y qué, hermanos? Y muchas lágrimas. Claro que sí, claro, un pastor lo entiende verdaderamente. Claro, cuando ama a la obra del Señor, cuando ama a las ovejas, claro que sí, muchas lágrimas se derraman en tan solo estar escribiendo. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Para decirlo muy rápidamente y terminar con todo esto, para decirlo brevemente, Pablo, la segunda razón por la que no fue es porque el Espíritu le hizo ver que ya había dolor en ellos, ya había causado dolor. Y yo lo entendí de esta manera, como un cirujano tiene que ser muy preciso en abrir el cuerpo y no lastimar algún órgano vital o abrir de más. Ya había una apertura, ya había. Le dijo el Espíritu: ya déjalo, porque puedes dañar más en lugar de ser de bendición. Déjalo porque yo me voy a ocupar de lo demás. Y este principio un pastor lo debe de entender todos los días, que sea Dios operando y que no sea el hombre. Amén. Qué hermosa imagen, hermanos, de Dios, del apóstol. Dice que con lágrimas brotando de sus ojos. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Cuando uno verdaderamente está metido y le duele las caídas de las ovejas, la ausencia de las ovejas, nos duelen. ¿Sabes por qué nos duelen? Porque sabemos que Él les espera. Sabemos que Él les espera. Con Dios no se juega. Cuando vemos el orgullo tan altivo, la soberbia exaltada, nos duele. Pásale, por favor. Nos duele, nos lastima. Cuando vemos que hay malos entendidos, tratamos de solucionarlo, como hoy hemos aprendido. Yo he aprendido mucho hoy. Dios me habló mucho el día de hoy a mí. Como pastor, tengo que vivir lo que predico, tengo que estar a cuentas con Dios todos los días, tengo que amar a las ovejas como Cristo amó a su iglesia. Cuando cae el soldado, yo tengo que amarlo ahí, pero dirigirlo hacia levantarlo, no a aplastarlo, no a destruirlo, levantarlo, corregirlo con precisión, como lo hace el cirujano, con precisión manejando el bisturí para que el corazón no sea lastimado, sino que el corazón sea transformado. Hermanos, las relaciones en este plano son muy importantes, muy importantes. No podemos decir que amamos a Dios y no tener una buena relación entre hermanos. ¿Qué digo entre esposos? ¿Cómo? No, hermanos, tenemos que saber y ser sabios. Se necesita humildad, como lo dijimos al inicio, para tener una conciencia tranquila. Pónganse de pie, amados hermanos. Dios me habló mucho en esta enseñanza a mí, y espero que a ustedes también, porque todos estamos aquí en este mismo caminar.
Una de las mayores enseñanzas que tengo con los que predican es esto: ama a las ovejas. Pídele a Dios que te muestre la necesidad que hay para que podamos dar lo que Dios quiere que alimentemos. No las maltratemos, pero cuando tengas que ser firme, sé firme, no dudes. No, ten denuedo con hacerlo, pero ponte con Dios para que Dios te hable, que eso sí, que eso no. Y cuando te levante de madrugada para quitarle la carne de tu escrito, hazlo. Que sea el Espíritu hablando siempre. Que no haya malentendidos en nuestra iglesia, hermanos. No dejemos que esa humedad tan dañina entre. Que siempre tengamos clara y claro el mensaje y nuestra operación y función en el cuerpo y en la iglesia. Amén. Levantemos nuestras manos al cielo. Señor, mi Dios, Padre, invocamos tu santo nombre en este tiempo, Señor. Qué maravilloso eres, mi Dios. Qué hermoso eres, Padre. Qué hermoso es ver cómo nada se escapa de tus manos. Nada, ninguna situación, nada, Señor. No hay nada que tú no nos dejaras escrito, instruido. Nada, Señor. Gracias, Señor. Llévanos a ser hacedores de lo que hoy hemos escuchado, Padre. Derriba argumentos, Señor. Derriba esas fortalezas mentales, esa rudeza, esa caparazón que, Señor, tú conoces y sabes. Padre, llévanos a ser humildes, Padre. Llévanos a ser sencillos. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré.
Santo, tener esa comprensión. Gracias, Señor, por tanta misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, bendito eres tú, Santo Padre. Gracias, Santo Señor. Gracias, Señor, bendito eres tú, Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Dile que no es en ti. No en mí, no en mí, no en mí. Porque es en ti, Señor. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Dale una ofrenda de aplausos a nuestro Dios y dile que Él es el único poderoso, que Él es el único. Amén, gloria a Dios.